Shalom, paz a todos, o Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la tercera parte de esta materia que estamos viendo para los que estudian en el Instituto Bíblico de la Corporación Mesiánicos en Acción, Salmo 133 acá en Quito, Ecuador, para el pastorado y también para tener conocimientos básicos en este caso de los temas del judaísmo. Esta materia se llama Consideraciones básicas del judaísmo. En la primera clase básica vimos los libros de autoridad en el judaísmo. En la segunda clase básica vimos etnias del judaísmo. Y en esta tercera clase, que también es básica, no es profunda, vamos a conocer sobre los rangos del judaísmo. Cuando hablamos de rangos, obviamente tenemos que entender que en muchos temas, en muchas áreas, militares, políticas, religiosas, etcétera, hay rangos, nos guste o no. Y obviamente podemos encontrar casos así en la Biblia. Por ejemplo, en el caso de el Bereshit, el libro del Génesis. Bereshit es el nombre original de lo que en la Septuaginta griega se conoce como Génesis. Y bueno, pues ahí se menciona que había un sumo sacerdote o un Cohen Gadol, pero en la línea de Melquisedec, ¿no es cierto? Entonces era el sumo sacerdote principal de la época, incluso en la cual vivía el padre Abraham o Abraham, ¿no es cierto? Ya que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de muchedumbres. Y ahí podemos encontrar que Abraham le da los diezmos. Incluso el respeto que tiene es muy considerable hacia Melquisedec, que es rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Obviamente Melquisedec no es un nombre, es un título. Es decir, ya vemos aquí que este rey de Salem o rey de paz obviamente tiene un título muy alto, primero que Dios le da y segundo ante los hombres, ¿no? Porque obviamente Abraham, el padre de la fe, incluso para las tres grandes religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, vemos cómo le entrega pues el respeto a Melquisedec, y obviamente eso ya nos da a entender que era el personaje principal en cuanto a servir a Dios en esos tiempos, ¿no? Para algunas opiniones, Melquisedec era Shem, uno de los tres hijos de Noah o de Noé, que sobrevivieron al diluvio por la voluntad de Dios en una teba, mal traducido barco, era una teba, una caja de madera o un arca. Más o menos tenemos la idea cuando hablamos del arca del pacto, ¿no es cierto? Igual era una teba, solo que en el caso de la teba de Noah era gigante, porque ahí iban 8 personas, iban los animales que Dios permitió que se salvasen del diluvio también, y la alimentación tanto para hombres como para animales, el pasto, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, para la mayoría del judaísmo, Shem, el hijo de Noé, era el sumo sacerdote con el título de Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Y bueno, en el cristianismo se interpreta en cambio que este Melquisedec es Cristo, ¿no? Porque el libro de Hebreos menciona que no tiene genealogía, sin padre ni madre. Entonces en la hermenéutica, en la exégesis, en la interpretación cristiana, tanto católica, ortodoxa o protestante, pues consideran que es Cristo, aunque Cristo ya es un título que está en griego, o Mashiach en hebreo. El nombre original sería Yeshua en hebreo, o Jesús como hoy lo conocemos, o en el mundo griego romano le decían Jesús, ¿no es cierto? O incluso usted va a ver en la cruz está INRI,
Jesús Nazarenus, rey de los judíos. Entonces, para algunos era Melquisedec, el hijo de Shem, porque según el Midrash, por ejemplo, el Midrash de Bereshit o de Génesis, Abraham vivió algunos años con Noé, y el instructor de la palabra de Dios oral que había desde Adán y Eva para sus hijos y los que vinieron después de ellos, había una instrucción oral o una Torah oral. Entonces obviamente el maestro de esa instrucción oral, de esa Torah oral, era Shem, y él fue quien instruyó a Abraham antes de que sea Abraham, obviamente durante algunos años, ya que según el Midrash y otros libros judíos, pues Abraham vivió algunos años con Shem en la casa de Noé. Ahora hay que entender que Shem vivía más tiempo que Abraham, obviamente, porque ellos vienen de una época prediluviana, antes del diluvio, donde las personas vivían más años. Perdón, de hecho, vivían casi 1000 años. Adán vivió 930 años. Matusalén vivió 969 años, según los textos bíblicos. Lo aclaro. Ahora, Shem o Melquisedec, según el judaísmo, obviamente era el sumo sacerdote, pero al decir que no tenía padre ni madre, significaba que ese sacerdocio no era hereditario. ¿Me explico? Entonces, al no ser hereditario, porque Dios le daba a quien él consideraba justo darle, entonces no había un antecesor en el caso de él en la familia para ser un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces así es como se interpreta en el judaísmo que Shem no era Jesús, no era Yeshua, sino obviamente era hijo de Noé, y él era el sumo sacerdote, ¿no? Con quien Abraham conversó, le dio los diezmos, pues, y Melquisedec le dio el pan y el vino. Ahora ahí ya podemos ver que hay un rango, ¿no es cierto?, espiritual de servicio a Dios. Después obviamente va a venir, después de lo que el pueblo de Israel sale de Egipto, entran a Canaán, la tierra prometida. De igual manera, en el desierto, mientras construyen el Mishkan, Dios va a escoger a un hombre para que sirva en ese Mishkan, traducido como tabernáculo, una carpa móvil donde Dios vivía con el pueblo de Israel. Y obviamente pues ahí vamos a ver otro rango importante, ¿no? Que justamente el primer Kohen Gadol o sumo sacerdote en el Mishkan o tabernáculo va a ser Aarón, hermano de Moshe, de la tribu de Leví. Recordemos que de las 12 tribus que Dios formó el pueblo de Israel, cuando Moshe o Moisés subió al monte a hablar con Dios, a recibir la instrucción de Dios, en el Sinaí, pues como se demoraba tanto, el pueblo de Israel hicieron un becerro de oro, o lo que equivaldría a un toro, y obviamente eso disgustó a Dios por la idolatría. Sin embargo, la única tribu que no participó de esa idolatría, de un acto tan blasfemo, fue la tribu de Leví. Entonces fue por eso que Dios escogió a los levitas como la tribu que le va a servir en el Mishkan, en el tabernáculo, y por supuesto luego en el templo, que ya va a ser un lugar estable construido por Salomón en lo que hoy se conoce como Jerusalén, que es una ciudad que fue conquistada por el rey David algunos siglos después de la entrega de la tierra prometida, de la entrega de la Torá, después incluso del Mishkan. Entonces, que quede claro que si hay rangos, entonces Dios le da un rango especial a la tribu de Leví, los levitas de hecho hasta los 30 años,
ahí podían comenzar el ministerio a los 30 años, de 25 a 30 años se preparaban y a los 30 años comenzaban el ministerio y obviamente servían en las diferentes áreas que Dios claramente en la Torá especifica para los levitas, ¿no es cierto? Unos tenían que desarmar la carpa o el tabernáculo o armarla, otros tenían que llevar el arca del pacto, el objeto más sagrado, la menorá, la mesa de los panes de la preposición, igual el altar del holocausto, del incienso, etcétera, ¿no? Entonces cada quien de los levitas exclusivamente. Y por supuesto, eh, el primer Cohen Gadol, o sumo sacerdote en el Mishkan, fue Aarón. Y por orden de Dios, asimismo, vemos que ya este sacerdocio, a diferencia del sacerdocio de Melquisedec, que no se hereda por padre o por madre, en este caso sí se va a heredar por padre el sacerdocio en el Mishkan, en el templo, y obviamente el que sea hijo de Aarón y sucesivamente de sus hijos serán los que tengan esa autoridad y esa gran responsabilidad de representar al pueblo de Israel ante Dios, incluso en el día más sagrado del judaísmo, que es el día de Yom Kippur. Ahora, dicho esto, pues ya podemos ver que hay dos rangos que aparecen espirituales muy interesantes en la Biblia. El primero, después del diluvio, Melquisedec, que es un título, rey de Salem, que posiblemente fue Shem para los judíos y para el cristianismo es Cristo. Bueno, ahí se debate entre ellos. Y obviamente Aarón, que ya es un sacerdocio del Mishkan, del tabernáculo del templo, pero hereditario. Esas son las diferencias entre los dos rangos, pero ya vemos un rango espiritual. De igual manera, la tribu de Leví es la única que podía trabajar en las áreas del tabernáculo, ¿no? Entonces eso se mantuvo durante mucho tiempo, incluso cuando se dio la división de las 12 tribus, siguió la tribu de Leví sirviendo en el reino del sur, con capital Jerusalén, se siguió sirviendo a Dios. Y cuando van a la diáspora durante 70 años, de igual manera cuando regresan van a tomar el servicio sacerdotal, aunque después obviamente ya cuando se da en la época de los macabeos, una guerra muy dura que los macabeos tuvieron contra los griegos asirios por Antíoco el Loco, que era alguien que prohibió el estudio de la Torá, prohibió celebrar las fiestas, prohibió la circuncisión en Israel, algo que era terrible, permitió que se pongan escuelas de filosofía clásica en Jerusalén, gimnasios, que significa desnudos. Antiguamente, pues los griegos iban desnudos a hacer sus deportes en los gimnasios y eso obviamente era contrario al pueblo de Israel, contrario a la Torá. Entonces, después de la guerra de los macabeos que logran vencer a los griegos asirios, obviamente es donde el sacerdocio o el rango de sumo sacerdote se va a disputar mucho, se va a disputar tanto que incluso entre el mismo pueblo de Judea, del reino del sur, va a haber divisiones civiles, políticas entre ellos por el puesto, ya que los macabeos pues pusieron ellos a los sacerdotes que consideraban y después obviamente van a venir incluso ventas del puesto del sumo sacerdote en el templo, algo terrible para el pueblo de Dios. Incluso en la época ya de los romanos, pues los historiadores y aún el mismo Flavio Josefo menciona ciertos datos de donde se ve que claramente el puesto de Cohen Gadol, ese rango tan alto de sumo sacerdote, ya no era necesariamente sobre la descendencia o ascendencia de Aarón, sino bajo el que mejor podía pagar a Roma el precio por estar en ese cargo, en ese puesto.
Y bueno, eso lo dicen los libros de Flavio Josefo, que fue un judío, fue un rabino, fue un general del ejército de Israel y que con el tiempo terminó siendo amigo del emperador Vespasiano y de los otros emperadores que fueron sus hijos de Vespasiano, Tito y Domiciano, ¿no? Y él termina escribiendo en Roma la historia de los judíos, que gracias a Dios hasta el día de hoy podemos nosotros leer, porque existen libros, esa muy buena información. Entonces, ya en la época de los macabeos mismos, según algunos comentarios, comenzaron a haber rabinos, aunque algunos opinan de que había rabinos en la época ya de Babilonia, ¿no? En la época de Esdras, de Nehemías, que de pronto eran maestros, instructores en Babilonia, aunque estaban cautivos. Y según algunas opiniones, comenzaron a ver estos maestros que con el tiempo el pueblo de Israel los va a llamar rabinos, pero ya más detalladamente y más claramente los vamos a encontrar desde la época de los macabeos para acá, cuando hay estas peleas por el puesto de sumo sacerdote, por el Cohen Gadol. Según algunas opiniones, de igual manera los que se conocen como los que vivieron en el Mar Muerto, aquellos que escribieron los rollos de las cuevas del Qumran o habitaron ahí, pues, y se descubrió los rollos de las cuevas del Qumran. Los esenios, según algunas opiniones, eran los verdaderos descendientes o ascendientes de Aarón, que al no estar de acuerdo con lo que estaba sucediendo allá en Judea después de la guerra de los macabeos, pues se mudaron a ese lugar, ¿no? Pero según algunas opiniones eran los originales sacerdotes. Sin embargo, pues en esos siglos muy complicados para el pueblo de Israel, digamos, se fue vendiendo o dando al mejor postor el cargo de Cohen Gadol y comenzaron a salir los rabinos, ¿no? Entonces, cuando uno lee en los evangelios, va a encontrar que al mismo Yeshua le dicen rabí, raboni, es decir, un maestro de alto nivel que conocía las Sagradas Escrituras. Recordemos que cada rabino tenía ciertas interpretaciones particulares de la Torá y obviamente eso dependía mucho de la escuela. Había la escuela de Shammai, había de la escuela de Hillel, que eran las más famosas del año 80 antes de Cristo. La escuela de Shammai era la escuela legal, digamos, aprobada y permitida por Roma, que estaba con el poder en Jerusalén, en Judea, y la de Hillel era otra sinagoga de rabinos también permitida, pero era como quien dice la B después de la A en importancia, ¿no? Entonces, cuando nace Yeshua, pues nace en ese contexto de los pares o de las escuelas rabínicas, tanto de Shammai como de Hillel, que discutían sobre muchos temas, como hasta el día de hoy se discute en el judaísmo. Todo es súper importante discutir, investigar en el judaísmo. Entonces de ahí aparecen ya rabinos. Los textos mencionan que ya en la época de Yeshua había 7 escuelas de fariseos. Imagínense, en 7 escuelas de fariseos que, aunque eran fariseos, en el buen sentido, ¿no? Porque la gente también ha asumido como fariseo a darle un criterio negativo, ¿no? Como de hipócrita, pero no, en realidad hipócrita en griego significa actor, o sea, alguien que está actuando en realidad de lo que no es, o asume un papel en el teatro griego que le toca hacer, pero no es que sea él, ¿no? Entonces de ahí viene la palabra hipócrita en los textos griegos del Nuevo Testamento, pero en realidad tenemos que estar claro que un fariseo, un rabino, era una persona muy preparada en las Sagradas Escrituras, en los idiomas hebreos, arameos, en mucha historia del pueblo de Israel y en otras cosas. Muchos eran escribas. El hacer un escrito de la Torá, por ejemplo, podía demorarse de 6 meses a 1 año, ya que todo era a pluma. Y obviamente cuando encontraban el nombre del Eterno, Yud-Hei Vav-Hei,
cambiaban de pluma, se lavaban las manos, cambiaban de tinta y lo escribían y continuaban, ¿no? Entonces era un trabajo de un doctor, entonces lo que hoy sería un PhD, pero en las Sagradas Escrituras. Entonces cuando hablamos de fariseos tenemos que estar claro, eran personas muy respetables, muy estudiosas. Aún al mismo Yeshua se le considera un fariseo que posiblemente estudió en alguna escuela de Nazaret o de Galilea, no en las escuelas de los principales fariseos que eran en lo que es Jerusalén. Porque incluso a Yeshua ya lo vamos a encontrar a los 12 años en el templo debatiendo con los grandes maestros de la ley, ¿no es cierto? El evangelista pues nos narra esa historia que a su madre y a su padre Joseph y Miriam se les perdió, regresaron a buscarlo, lo encontraron debatiendo, instruyendo a los maestros de la ley. Entonces, los rabinos salen o nacen como una necesidad que creo que es muy válida en el pueblo de Israel en esas épocas turbulentas y comienzan a ser personas que comienzan a instruir a la gente. Mucha gente de Israel va a ir donde ellos a pedir instrucciones sobre muchas cosas y obviamente van a tener fama. Más o menos podemos imaginarnos como por ejemplo en Grecia la filosofía de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los estoicos, eran lo que buscaban los griegos, ¿no es cierto? Porque se supone que estos filósofos clásicos sabían muchas cosas que los otros griegos, aunque eran doctos en algunas áreas, no sabían. Entonces la filosofía o la aspiración a la sabiduría, pues que el pueblo de Grecia tenía y de otros lugares acudían a las escuelas de Sócrates, Platón, Aristóteles, de los estoicos, de los epicúreos, etc. Pues en este caso podemos imaginarnos ellos igual, el pueblo de Israel, las 12 tribus, muchos estaban en la diáspora e iban a las fiestas bíblicas de Pesach, Shavuot y Sukkot conforme al mandato de Dios de Vaikra o Levítico capítulo 23. Era obligado a ir a comer con Dios, a celebrar con Dios en el templo de Jerusalén. Esas 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Pentecostés y de las cabañas. Y obviamente la gente, ¿dónde iba a buscar instrucción? En muchos casos no tenían acceso al Kohen Gadol o no estaban de acuerdo con el Kohen Gadol que estaba de turno, o los sacerdotes o los levitas. Pues incluso los esenios decían que ya Dios no se encuentra en ese lugar, en el templo, porque estaban siendo ocupados por personas que no eran de la línea de Aarón. Eso lo dicen los textos históricos del pueblo de Israel. Entonces comenzaron a ir donde los rabinos y obviamente Yeshua era un rabino más, aunque con el tiempo, según las Sagradas Escrituras, nos revela, va a ser considerado, según el Nuevo Testamento, el Mesías o el Mashiach, o lo que en griego se dice el Christos, el Cristo. Entonces también fue un rabino. Entonces cuando hablamos en la actualidad de rangos del judaísmo, tenemos que estar claro que, por ejemplo, uno es el rabino, que es un rango profesional. En la actualidad es un rango profesional, es decir, tiene que estudiar algunos años en una yeshiva o un maestro de alto nivel aprobado en Israel para ser un rabino. Y obviamente las únicas universidades, por decirlo así, que pueden dar títulos de rabino, tenemos que estar claros, son las de Jerusalén, la de Buenos Aires, la de Los Ángeles, quizás alguna otra por ahí, pero exclusivamente que esté autorizado por el Estado de Israel. Entonces, mal hace una persona, por más que conozca hebreo, por más que vaya a Israel, por más que investigue, en auto llamarse o autodenominarse rabino, porque no lo es. Hoy rabino es un título. Sabemos por la historia que el rabino Yohanan ben Zakkai, si no estoy mal, él fue el que pidió que Vespasiano, el emperador de Roma, cuando les dio ese lugar de Yamnia, donde decretaron que libros eran para ellos inspirados o útiles, dados por Dios al pueblo de Israel, obviamente él pidió que la escuela de él sea legal en Roma y se pueda dar un título de rabino.
Y según algunos comentaristas, ahí es donde aparece oficialmente en el Imperio Romano, ya con el rabino Yohanan ben Zakkai, el título que se le podía dar a alguien de rabino, obviamente de la escuela del rabino Yohanan ben Zakkai. Entonces, tenemos que ser claro que un rabino es un cargo digno de una persona muy estudiada, muy preparada. Obviamente, dentro de los conceptos actuales del Estado de Israel, este rabino pues ejerce una carrera durante varios años y se prepara en todas las normativas judías que son referentes a la Torah. Recuerde que Torah significa instrucción, guía, camino. También a la legislación judía, la conducción comunitaria y práctica de los preceptos de la Torah. Es el líder máximo dentro de la comunidad o sinagoga y se desempeña en todos los ámbitos de que conciernen a la vida judía. Entonces los rabinos están en todo lugar, obviamente. Por ejemplo, acá en Ecuador hay la comunidad judía de acá de Ecuador, la oficial está en Quito, de lo que yo sé, en el barrio de Carcelén. Y obviamente a veces se escucha, ¿no? Con los amigos judíos que uno tiene, pues que de pronto ya ha venido un rabino hasta de algunos años, se ha ido por alguna razón o han cambiado de rabino. Entonces, en la actualidad está un rabino que es un judío argentino. Tuve la oportunidad de conocerlo en un evento que hubo ahí en la sinagoga, ¿no? Por la comunidad Shalom que organizó un evento ahí, pues estuve invitado y pude mirar al rabino, que incluso él tocó el shofar ese día. El shofar o el cuerno de carnero, o el shofar también recuerden de antílope, ¿no? En este caso él tocó uno de antílope. Bueno, entonces el rabino es el líder de las comunidades en cualquier parte del mundo donde haya una sinagoga. Recuerden que donde hay 10 judíos, pues la ley o la halajá de Israel dice se pone una sinagoga, ¿no? Los niños a los 13 años pues ya hacen su evento religioso espiritual muy importante, incluso comienzan a usar el talib o el talib gadol o el manto de oraciones, que es el grande, ¿no? Porque también hay un talib katán que es pequeño que utiliza el pueblo de Israel, pero hay un talib gadol también grande y normalmente ya en la mayoría de las comunidades judías, pues los hombres a los 13 años ya comienzan a utilizarlo para las oraciones, ¿no? Entonces, que queda claro que en la Biblia el primer rango importante fue el de, hablando en el sentido espiritual o religioso, el de Melquisedec en un periodo concreto de las Sagradas Escrituras. Después fue Aarón, siendo el Cohen Gadol o sumo sacerdote. Ese cargo hereditario se mantuvo más o menos estable hasta la fecha cuando se dio la guerra de los macabeos contra los griegos asirios. Ahí posiblemente nacieron esta clase de fariseos, eruditos en las escrituras o conocidos luego como rabinos también. Y obviamente después de la destrucción del templo del año 70 por la 10ª legión romana a cargo de Tito, el emperador de Vespasiano, en el año 90 los rabinos que estuvieron ahí a cargo fueron definiendo qué es lo mejor que podía hacer el pueblo de Israel para sobrevivir a su judaísmo y aún en la diáspora, ¿no es cierto? Y ellos, obviamente, entre las cosas necesarias van a ver que es necesario que haya un rabino para que dirija una sinagoga donde sea que se encuentre en Europa o en el Imperio Romano o en cualquier parte del mundo en el futuro, una comunidad de judíos de 10 personas en adelante. Donde hay 10 judíos se pone una sinagoga. En cambio, algunos cristianos consideran que pueden poner una iglesia donde haya 2 o más creyentes en Cristo, porque ellos dicen que el Señor Jesús dijo en uno de los versículos del Evangelio, donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos, ¿no? Entonces, Yeshua fue un rabino, eso está claro.
Saulo Hatarsi, conocido como el apóstol Pablo, también fue un rabino que llevó el evangelio a todo el imperio romano en lo que más pudo y obviamente gran parte del cristianismo, en mi opinión, descansa en las doctrinas de Pablo, conocido como apóstol Pablo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el rango de rabino que hasta el día de hoy existe. Tengo entendido que hay 3 niveles de rabino en la actualidad y obviamente los que firman un certificado de rabino solo pueden ser rabinos, no puede firmar alguien que no sea rabino. Eso es por simple lógica, ¿no? Eso en cuanto a un rabino, la mayoría viste de negro y blanco cuando son ortodoxos, incluso conservadores. Incluso quizás de las otras ramas, ¿no? Aunque de pronto de las otras ramas no son tan de vestir de negro y de blanco, aunque esa moda, según ellos mismos, viene de Polonia, donde por 1600, 1700 era muy común vestir de negro y de blanco allí en ese país de Polonia, donde habían muchos judíos. Ahora, el otro rango importante en el judaísmo en la actualidad es el de Moré, que es un maestro de Torah, es un profesional que ha estudiado de igual manera esta carrera en una yeshiva y no es empírico, ¿no? O sea, una yeshiva sería lo que acá en el medio cristiano protestante sería un seminario de teología o un instituto bíblico, ¿no? Donde la preparación sea mínima de unos 3 años en adelante, más o menos para comparar. Entonces, Moré, pues, es un maestro de Torah, o sea, no empírico, es decir, si bien es cierto, es importante la práctica, la praxis, porque eso es lo que da la idea de ser empírico, ¿no es cierto?, del día a día en base a la experiencia. Pero acá también tiene que ser alguien estudiado, alguien que haya leído los libros, haya tenido maestros, haya tenido muchas horas de estudio, de investigación. Ese es el que recibe el certificado de Moré. Se encarga de las enseñanzas o preguntas que se pueden tener dentro de la comunidad judía. Y obviamente cuando no está el rabino, pues si el rabino le delega va a hacer ciertas situaciones que el rabino lo haría, pero si él no está, pues lo puede hacer el moré bajo autoridad de su rabino. Recordemos que en el judaísmo, obviamente la teocracia tiene un poco más de autoridad, no la democracia, porque la democracia es griega, la inventaron los griegos. En muchas iglesias cristianas, por ejemplo, todo se basa en democracia. Aún para elegir a un pastor es en mayoría de votos, en democracia. Para cambiar de pastor es en mayoría de votos, en democracia. Dentro del judaísmo, si bien es cierto, el cuerpo administrativo de una sinagoga puede contratar a un rabino o despedirlo en ciertos casos, tenemos que entender que ya dentro de lo que son temas religiosos, quien decide es el rabino. Una especie, en el buen sentido, pero de teocracia, guiados en los mandamientos de Dios. Entonces el more va a ser ese maestro que va a instruir, que también tiene buena preparación. Otro rango importante en el judaísmo es el de Sofer, es un escriba o transcriptor tanto de la Torá como de los libros de autoridad en el judaísmo. Obviamente, al ser escriba va a tener mucho conocimiento, también mucha autoridad, porque hasta el día de hoy el pueblo de Israel usa un Sefer Torah o un rollo de la Torah que lo tienen en un mueble llamado el Aarón en las sinagogas y sacan esa Torah que es escrita a mano y obviamente la abren y la van leyendo en cada Shabbat, en lo que se llama las 7 aliyah, o hay 7 porciones que 7 varones normalmente leen en todas las sinagogas de la porción semanal, de la parashá semanal. Esa parashá semanal se divide en 7 porciones, donde 7 varones ascienden o hacen aliyah, ascienden a leer esa porción de la Torá. Y obviamente esa Torá no es un libro,
si no es un rollo. Entonces, ¿quiénes se encargan de ese trabajo tan eficaz y tan bueno? El sofer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, él obviamente, todo con lo que tiene que ver libros de autoridad dentro del judaísmo, él es el encargado de hacer, de revisar, para mirar con gran detenimiento si está bien hecho o si algo está mal hecho. Entonces, son los responsables de eso, ¿no? Entonces, tienen que fijarse en las simbologías, las vestimentas del pueblo judío, que representa el cumplimiento de un mandamiento de la Torá. O sea, todos esos textos que tengan que ver con la Torá, de estos temas, debe ser especializado en idiomas bíblicos, tanto antiguos y modernos, en todas sus formas y derivaciones. También es un estudio profesional y puede ser también un rabino. Es decir, es un estudio profesional para ser un sofer, pero en algunas ocasiones o quizás en muchas ocasiones algún rabino se especializa también en ser un sofer, un escriba de lo que es el texto de la Torá o de la Tanaj. Incluso yo tengo en mi biblioteca como para darnos una idea, ¿no? Aquí está el Bereshit, capítulo 1, que según las investigaciones es el capítulo más leído de la Biblia, porque aquí se habla de la creación y cómo Hashem, Elohim, Dios, creó los cielos y la tierra y en cuántos días. Entonces aquí en este rollo, que no es antiguo, ¿no? No es antiguo, pero aquí está el Bereshit capítulo 1, entonces está escrito justamente en hebreo y nos da la idea de cómo va el sofer o el escriba, pues escribiendo, imagínense, en toda la Torah para que las sinagogas o los judíos que adquieran pues las tengan. También tengo entendido que en Israel se vende aún a personas que no sean judías, si es que pagan el precio pues que vale la Torah. Entonces, ese es el sofer. Recuerden que también hay en las puertas está la mezuzá, y obviamente la mezuzá tiene unas 2 bendiciones ahí adentro que tienen que estar escritas por un sofer, titulado y aprobado por el Estado de Israel. Bien, también está el moed, que es un profesional especializado en Brit Milá. Este puede ser un rabino que se ha especializado en aquella área. Y bueno, el moed es en otras palabras, el que hace la circuncisión al niño judío al 8º día de nacido. Recuerden que circuncisión significa corte en redondo, en esa parte del varón, el prepucio, pues. Entonces eso se hace al 8º día, conforme lo manda el Eterno en las Sagradas Escrituras al pueblo de Israel. Y Yeshua también fue circuncidado al 8º día, porque él era judío, recuerden eso. Entonces, ese es el rango del moed, dedicarse a ser un profesional en el Brit Milá o en la circuncisión. También está el Shochet, que es un profesional especializado en la Shejitá. Puede ser también rabino especializado en Kashrut. Bueno, este oficio es muy interesante, muy digno también, porque es el encargado de preparar, digamos, la carne, de cómo matar a los animales sin que los animales sufran. Ellos saben dónde hacer los cortes en los animales kosher que un judío puede comer para que el animal no sufra, primeramente, y segundo, para que esa carne, al no estar contaminada con estrés o sufrimiento del animal, sea para el pueblo de Israel, para el judío, apta para comer. Entonces, este oficio también es súper importante. De hecho, hay productos, si usted va al Supermaxi, a mi comisariato y a otros lugares de acá en Quito, donde va a encontrar la marca kosher, ¿no? Que quiere decir apto para el consumo humano. Puede estar en las carnes, puede estar en el café, puede estar en el vino, etc.
Otro rango importante en el pueblo de Israel es el Sandak, que es una persona que sostiene la cabeza del niño o del adulto durante el Brit Milá, o sea, durante la circuncisión. Es un hombre que es observante de los mandamientos de la Torá. No siempre es rabino y no es necesario que tenga estudios superiores. En algunas comunidades prefieren que el Sandak sea el abuelo paterno o un allegado a la familia, el cual tendrá responsabilidad de ser el padrino del niño. Entonces es un ayudante de el Moed, del que hace el Brit Milá o la circuncisión. Y me parece interesante que normalmente se pide que sea el abuelo del niño el que sostenga la cabeza del niño, ¿sí? O si no tiene abuelo, pues alguien a quien le pueden decir que sea el padrino del niño. Y es interesante cómo también podemos encontrar en la Iglesia Católica, sobre todo en la antigüedad, que cuando había el bautismo de los niños, los sacerdotes pedían padrinos para el niño, tanto del padre o de la madre. Está el Hassan, que es otro rango importante, es el oficiante ritual, no necesariamente es rabino o titulado como rabino. Como requisito principal debe ser conocedor, por supuesto, de la Torá. O sea, toda persona que va a liderar o va a tener un cargo importante en la sinagoga tiene que ser instruido en la Torá, en tanto la Torá escrita como la Torá oral, porque recuerde que en Israel hay dos Torá, una Torá escrita, donde Dios le dice a Moshe esto escribe, y una Torá oral hablada donde Dios le dice a Moshe esto no escribas, aunque hoy la tenemos escrita porque un rabino del siglo II, siglo III decidió escribir esa tradición oral por si los judíos desaparecían, de los que conocían eso en Roma, y los judíos de la diáspora no se enteren de la Torá oral, decidió escribirla y por eso nosotros conocemos y hoy tenemos, digamos, la Torá oral también escrita, ¿no es cierto? Entonces el Hassan tiene que conocer la Torá escrita, la Torá oral y por supuesto conocer los comentarios e interpretaciones y también tener una voz melodiosa para los cantos y los rezos. O sea, es decir, debe conocer todo un poco en lo posible, algo así como un médico general, pero debe ser especializado en música, en rezos. Recuerde que el Sidur, este es el Sidur, yo tengo aquí un Sidur de Shelomo, debe ser especializado en los rezos que se encuentran aquí y otros rezos. Y por supuesto en la Torah, yo tengo una Torah en libro, debe conocer la Torah escrita, la Torah hablada también, el Talmud, por supuesto, y los cánticos y los rezos. Incluso, miren, a veces se escucha o se mira debates, ¿no? Que, por ejemplo, cuando Yeshua le dice en el Evangelio a Cefas, a Pedro, hoy antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Entonces, en las versiones bíblicas dice así, incluso hay una misa del gallo acá que se hace en las iglesias católicas y en todo el mundo. Pero tenemos que entender, ¿no?, que según algunas opiniones posiblemente no era el gallo el que cantó, sino que el traductor Jerónimo de Estridón en la Biblia del año 404 después de Cristo pone antes de que cante el gallo me negará 3 veces para que los romanos, que siempre andaban con un gallo a todo lado para que les despierte porque no habían relojes en ese tiempo, y le entiendan, puso eso en la traducción de la Biblia al latín, la primera Biblia al latín que fue la de San Jerónimo de Estridón. Sin embargo, muchas opiniones dicen que en realidad lo que Yeshua como un judío estaba hablando posiblemente era que antes de que cante el Hassan, el cantor que tenía por turnos que cantar alabando a Dios, me negarás 3 veces, lo cual sí tiene más sentido, porque en Jerusalén, al ser una ciudad santa, al estar la misma presencia de Dios en el lugar santísimo, en el templo, no se permitían animales en las calles o en las casas, o animales que no sean kosher, o animales inmorales. Inmorales, tal vez suena loco lo que estoy diciendo,
Pero Rashi, por ejemplo, comenta y otros eruditos que el gallo es considerada kosher para comer, sí, pero inmoral y no válido para un sacrificio en el tabernáculo. Por ejemplo, cuando había que hacer sacrificios de aves, lo dicen los sabios judíos y lo dice la Torá, solamente tórtolas o palominos es lo que Dios aprueba, pero no un gallo. Entonces el gallo es considerado, según algunas opiniones sabias judías, como un ave inmoral. Entonces no podía estar dentro de Jerusalén, ni podía haber gallos que le despierten a las personas ahí. Entonces posiblemente Yeshua lo que dijo es, cuando el hombre encargado de los rezos, o el Hasán, lo que hoy diríamos, cante 3 veces, pues tú me habrás negado 3 veces, ¿no es cierto? Algo así. Listo, entonces el Hasán es el que se encarga de los rezos, de las oraciones. Tiene que ser una persona muy preparada, obviamente estudiada y sobre todo conocedor de música y de rezos, de melodías, tener una hermosa melodía. Recuerden que la música tiene muchos componentes, los más principales quizás melodía, armonía, ritmo, timbre, pero en este caso tenía que ser muy melodiosa su voz, ya que en las sinagogas no se permitía los instrumentos musicales, ni se permite hasta el día de hoy que yo sepa los instrumentos musicales en las sinagogas ortodoxas, porque en Shabbat hay que guardar el Shabbat, no se puede crear nada en Shabbat, no se puede hacer negocios en Shabbat y cargar instrumentos no se puede en Shabbat, sería un trabajo, y tocar instrumentos sería crear algo también, lo cual violaría el Shabbat dentro del pueblo de Israel, del judaísmo. Entonces obviamente la persona su voz muy melodiosa va a ser la que va a ser de vez incluso de los instrumentos. Espero haberme explicado en cuanto a este punto del Hasam. Luego está el Shamash, que el Shamash es el conserje de la sinagoga que está encargado del mantenimiento físico de la sinagoga. Recuerden que en el cristianismo eclesía o iglesia hoy se considera también al lugar físico, ¿no? Aunque eclesía sería llamados afuera, transliterado iglesia en el griego, para nosotros en el castellano, pero en el judaísmo de igual manera sinagoga es una palabra griega, ¿no? Que significa reunión, ¿no? Sin embargo, en ese lugar físico donde se reúnen esa gente que adora, alaba a Dios de acuerdo a la cosmovisión, a la interpretación teológica del judaísmo, pues obviamente tiene que alguien encargarse del cuidado de ese lugar físico y es el shamash, ¿sí? Entonces no necesariamente por ser lo que llamaríamos acá en Ecuador el portero, no es menos que los demás, es súper importante su trabajo, ya que requiere un conocimiento también de la Torá y de otros temas importantes. Claro, porque él debe saber dónde está ubicado cada cosa en su lugar dentro de una sinagoga. Debe ser una persona muy conocedora. De igual manera, por ejemplo, mucho se escucha de las judaicas. Judaica, uno acá tiene la idea en Ecuador de un lugar donde venden shofar, talib, Torah, libros judíos, kipot o lo que es kipá, etcétera. Y se entiende que la persona que atiende ese lugar tiene que ser gente experta que sepa cómo explicar a la gente que no sabe, o cuando alguien quiere comprar algo así. Acá en Ecuador, que yo sepa, no hay una judaica de ese nivel, de esa manera, y ojalá alguien la pusiera, ¿no? Entonces, dicho esto, pues vamos con los otros cargos importantes, que es el Gabay y el Parnas, que son los dirigentes laicos. Recuerden que la palabra laico en latín quiere decir pueblo. Pudiéramos decir, no son tan religiosos, aunque sí guardan la Torá, pero son laicos, personas del pueblo, de la comunidad de Israel, de los judíos. Entonces, que se encuentran liderando el área administrativa de la sinagoga. Son personas que tienen que llevar bien las cuentas, las finanzas, contratar personal de seguridad, etcétera, la provisión, lo que se necesite para las sinagogas. Es más, en la época medieval, en la época antigua, era muy común que se elija a las autoridades laicas de la sinagoga administrativas
normalmente a gente de mucho dinero. ¿Por qué razón? Porque ellos iban a poder hablar con las autoridades de los pueblos donde vivían. Al tener capacidad económica en tiempos de crisis iban a poder solventar con ese dinero que Dios les da a ellos los pagos a los líderes, los gastos que la sinagoga necesita. Si hubiera hambre, si hubiera necesidad, pues obviamente va a ser un honor para estos líderes laicos judíos poder ayudar para que la sinagoga no desaparezca, ¿no? Entonces es muy diferente a lo que sería en una iglesia votar en democracia para que alguien sea el presidente, el vicepresidente, el secretario, el síndico, el tesorero. Pues acá en la sinagoga en la época medieval no era así, eran las personas más adineradas. De esa manera se aseguraba que si se necesitaba hablar con el alcalde, pues el alcalde, ¿a quién le va a prestar más atención? ¿A un hombre que anda a pie o a un hombre que anda a caballo? ¿A un hombre que arrienda o a un hombre que tiene propiedades, que tiene haciendas? ¿A un hombre que no tiene dinero en el banco o a alguien que tiene mucho dinero en el banco? Por lógica, el dinero en gran parte mueve el mundo, nos guste o no nos guste. Sexo y dinero mueve el mundo. Eso lo dicen los grandes escritores. En este caso, pues que estamos hablando de la administración de lo laico, pues obviamente el pueblo de Israel siempre en las sinagogas elegía a los administrativos, gente con poder económico para poder llegar al gobierno. Y eso lo vemos acá en Ecuador, por ejemplo acá en la sinagoga de Carcelén, las diferentes autoridades que ha tenido laicas de las sinagogas, pues son gente de poder económico en nuestro país y me imagino que es así en todo el mundo. Y obviamente ellos son personas también muy, muy importantes, ya que guían la administración de la sinagoga. Y por último está el Beidín. Beidín, que es una reunión de 3 rabinos que conforman un tribunal de jueces. Son expertos en temas legales que resolverán todo asunto en que se requiera litigios. ¿Por qué? Porque en todo lugar donde haya personas va a haber momentos buenos y momentos malos, va a haber acuerdos y desacuerdos, aún en los negocios, aún en las parejas. Entonces, en la edad medieval, por ejemplo, cuando se estaba bajo algunos imperios, lógicamente los judíos tenían que tratar sus problemas entre judíos con un beidín, una corte rabínica. Los musulmanes tenían en sus mezquitas que tratar sus problemas con expertos musulmanes que solucionen los problemas entre los musulmanes. Los católicos de igual manera, hubo una época que fue así. Y en último caso extremo que no podían llegar a soluciones, tenían que ir al municipio que era ya del gobierno, ¿no es cierto? O sea, este gobierno de un país católico cristiano, como lo fue España durante mucho tiempo, Roma, etcétera, o durante la época del Imperio Otomano, de lo que hoy se conoce como Turquía, que era un gran imperio con más países sumados, obviamente. Ellos perdieron el poder a finales de la Primera Guerra Mundial, por 1918, 1922, perdieron el imperio turco, que era muy grande, y se quedaron con lo que hoy es Turquía, o lo que se conoce como Asia Menor en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces este Beidín pues tiene que ser especializado en diferentes temas y todo asunto lo van a solucionar ellos. Debe ser rabinos que conozcan muy bien las normativas halágicas, ¿no? Porque recuerden que la ley del país es la ley, o sea, Ecuador tiene una ley civil y los rabinos van a respetar esa ley civil y van a juzgar de acuerdo a la Torá, pero evitando en lo posible violar la ley del Ecuador y de cualquier país. Entonces, el Beidín es una corte rabínica muy importante. Normalmente son 3 rabinos porque a veces en las demandas, en los problemas entre judíos o en un divorcio, por ejemplo, un rabino puede tener una decisión, otro rabino otra decisión, pero el tercer rabino rompe el empate y esa es la decisión que vale, ¿no es cierto? Porque serían 2 ya contra 1. Entonces, estimados amigos, amigas, no importa de la denominación o de la religión que ustedes practiquen, pues estos son solo conocimientos básicos del judaísmo que estamos dando para pastores de la Corporación Cristianos en Acción, Salmo 133,
acá en Quito, Ecuador. Esta ha sido la tercera clase, rangos dentro del judaísmo. Soy el pastor Iván López, profesor de Biblia y Teología, director del Instituto Bíblico de Pastores. Así que shalom, paz a todos y Dios les bendiga pues a todos.